¿Qué tal amigos? Hoy tuvimos etapa 11 del Tour de Francia donde Johan Abramsen termina haciéndose con la victoria, una victoria muy importante para el 1X, definitivamente una victoria que les va a servir para librar este Tour de Francia y quitarse presiones de encima. Hoy fue una etapa interesante, sucedieron muchas cosas y es que el perfil del recorrido daba para eso. Definitivamente una batalla ejemplar también en los hombres de la clasificación general, pero también una batalla bastante grande con los hombres de cabeza de carrera. Sabemos que definitivamente la carrera tiene mucho por dar todavía. Pero hay corredores como por ejemplo Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar que a pesar de todo lo siguen intentando. Y aunque hoy tuvo una mala suerte el corredor esloveno, pues es decir, si todavía se tiene que seguir esperando cada vez que hay una caída de un hombre importante, o si tendrían que haber saltado al ataque todos los corredores de la clasificación general, pues definitivamente las caídas también hacen parte del ciclismo. Así que mis queridos amigos y oyentes, antes de irnos con todo el resumen de la etapa número 11 del Tour de Francia 2025, como siempre recomendarles a ustedes que se suscriban aquí abajo al canal, que es completamente gratis, activen el botón de la campanita de las notificaciones y dejen su me gusta para seguir llegando a muchas más personas y que mucha más gente se entere del ciclismo internacional. Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Como les venía comentando, cuando se habla de la etapa 11, hoy teníamos un perfil de 156 categoría y uno de tercera, casi en los últimos 15 kilómetros para llegar a línea de meta. Ya muchos insinuaban que en ese puerto de tercera categoría, era corto, alrededor de 800 metros, podría hacer daño a los hombres tanto de la fuga como de la clasificación general. Y es que lo que pasa es que el puerto tenía rampas hasta del 20% y ahí era donde se esperaba que se hicieran los grandes movimientos y donde se hicieran los ataques más importantes de los corredores más fuertes. Sin embargo, pues ya hemos visto que hubo fuga desde el comienzo de la etapa, es decir, hubo corredores que saltaron desde el kilómetro 0 como Johan Abramsen, que fue el hombre que terminó ganando la etapa por parte del equipo 1X, y definitivamente la carrera se rompió en 4 grupos. El primer grupo de 5 corredores, el segundo grupo también de 5 corredores, el pelotón principal y el cuarto grupo donde venía el maillot verde, que definitivamente tenían los sprinters que sabían que hoy no iban a tener oportunidad. En el grupo número 1, donde venían los favoritos para pelear la etapa, o por lo menos los que estaban sacando más tiempo, venían hombres como por ejemplo Fred Wright, Mauro Smith, David de Valerini, Vargas Deu y Johan Abramsen. Estos eran los corredores que se estaban manteniendo en cabeza de carrera. Pero en el segundo grupo, y eso era lo que preocupaba, porque en el segundo grupo venían hombres de mucha calidad, venían hombres como Wout van Aert, Laurens del equipo de Ineos Grenadiers, venía Quinn Simmons, el campeón estadounidense también, venía Mathieu van der Poel y venía el propio Arnaud Delis. Les decía, venía Wout van Aert y el propio Mathieu van der Poel tratando de buscar también la etapa 11, se mantuvieron allí a 20, 18, 30 segundos del primer grupo y se les estaba complicando mucho cerrar ese grupo adelante. Ya el pelotón venía a unos 3 minutos. Prácticamente en el último repecho, que fue el repecho donde se hicieron los movimientos más importantes, atacó Mathieu van der Poel desde ese segundo grupo y logró soltar a todo el grupo donde venía Wout van Aert, donde venía Quinn Simmons. Nadie pudo seguir a Mathieu van der Poel y parecía que él era un hombre que venía menos fuerte que el propio Wout van Aert, pero se vio muy fuerte el propio Mathieu van der Poel y pudo llegar casi adelante. Definitivamente desde adelante, cuando se dieron cuenta de esto, Mauro Smith y el propio Johan Abramsen sabían que no podían dejar llegar a Mathieu van der Poel o se les podría complicar la etapa y saltaron ellos, y luego en línea de meta pues el propio Mathieu van der Poel, por más que lo intentó, llegó a unos 7 o 8 segundos de los hombres de cabeza de carrera. Ellos fueron los que terminaron ganando la etapa del día de hoy. Es decir, pues prácticamente Mathieu van der Poel hizo una gran etapa, pero se ha quedado con la miel en los labios. Mientras que desde atrás, los primeros ataques o el que provocó el primer ataque en ese puerto de 800 metros fue Kevin Bauquelin. Pues después de haber perdido tiempo en la etapa 10, al parecer fue su día malo en el Tour, esperemos que sí así, Kevin Bauquelin siga en progresión, pues ahora en esos 800 metros durísimos fue el primero en atacar. Kevin Bauquelin fue el primero que se mostró, el primero que saltó, el primero que dejó ver que tenía mucha fuerza y el primero que dejó en claro que también es un corredor demasiado. Por atrás pues saltaron varios corredores a cerrar ese hueco, luego lo intentó el propio corredor Matteo Jorgenson nuevamente y ahí Tadej Pogačar cerró el hueco y por último el hombre que lo intentó más fuerte fue Vingegaard, lo siguió Renko y lo siguió Pogačar, pero ya era en el final de puerto de 800 metros y no pudieron sacar una diferencia muy grande.
Luego de esto que venía la parte plana, la parte de los últimos 10, 15 kilómetros que eran llanos en el final, ahí fue donde vino el momento del día. Y es que Tadej Pogačar, el corredor esloveno, cometió un error. Al parecer estaba mirando para otro lado, se sobró de rueda, iban de esta manera y se corrió el corredor de adelante, se sobró de rueda y fue muy fuerte sobre el codo y el hombro izquierdo, se resbala y lo recibe la esquina del sardinel o la esquina del muro de la carretera. Y vemos que el golpe es fuerte, pero que Pogačar se para rápido a tratar de volver. Y ahí es donde vienen verdaderamente las preguntas. ¿Debían haber esperado como esperaron los hombres de la clasificación general por ética a Tadej Pogačar, que es el hombre más fuerte del Tour? Porque es que definitivamente pararon casi sobre su bicicleta para esperar al Tadej Pogačar que volviera al IF. Tenían que haber atacado, por ejemplo, Remco Evenepoel, que saben que no van a tener oportunidad contra Pogačar. Y realmente fue un error 100% de Tadej Pogačar. Nadie lo hizo caer a propósito, se cayó completamente solo. Y definitivamente las caídas hacen parte del ciclismo. Es decir, si se fuera caído, por ejemplo, un Matías Esquelmosh, que estaba en el top 10, también fueran todos parados a esperarlo, o lo esperan solamente porque está Tadej Pogačar. No sé, ahí queda la intriga. Aquí en Sin Cadena, sinceramente, siendo un poco más agresivo a la hora de competir y metiéndole un poco más de picante a la carrera, para mí era mejor que se fuera puesto el tren del Visma, porque cualquier error que pase se lo van a terminar descontando. La etapa del día quedaría con Johansen, Abrahamsen como ganador del día, Mauro Schmid mismo tiempo, Van der Poel 7 segundos, y ya llegaría al grupo a 53 segundos de Arnaud Delis, Wout van Aert, Laurens Axel, Fred Wright, Mathieu Vargat, Simon Quimons, el propio David de Valerini cerraría el top 10. Ya ahí vendrían pues ya el resto de grupo de favoritos a 3.28, donde llegaba Carlito Rodríguez, Sergio Higuita, Tadej Pogačar y todos los demás. Pero la clasificación general después de esa etapa dejaría a Ben Hill como líder, Pogačar a 29, Remco a 1.29, Jonas Vingegaard llegará a 1.46, Matteo Jorgensen a 2.06, Kevin Bauquelin a 2.26, Oscar Onley a 3.24, Florian Lipowitz a 3.34, Primož Roglič a 3.41 y Tobias Johansen quedaría a 5.03. La clasificación por puntos: Jonathan Milan como líder con 2.31, Pogačar segundo a 163 puntos y Mathieu Van der Poel tercero con 156 puntos. La camiseta de la montaña: Lenny Martínez con 27 puntos, Ben Hill con 16 puntos y Michael Woods con 11 puntos. La clasificación de jóvenes ahora la lidera Ben Hill, segundo Remco Evenepoel a 1.29, tercero Kevin Bauquelin a 2.26 y por último la por equipos la sigue llevando el Team Visma Lisa Bike, segundo el UAE Team con 19.20 y el Groupama a 31.42. Esas serían todas las clasificaciones del Tour de Francia hasta el momento en la etapa 11. Díganme ustedes qué tal les pareció esta etapa, qué tal les pareció la victoria de Johansen y por supuesto la polémica del día. Ustedes también fueran esperado a Tadej Pogačar sabiendo que el error fue en 100% de él y además de eso que es el corredor más fuerte del Tour y que va a ser demasiado complicado tratar de arrebatarle alguna victoria al propio Tadej Pogačar. Ustedes, ¿qué fueran hecho? ¿Ustedes lo esperan o simplemente se lanzan al ataque? Definitivamente esta etapa 11 trajo mucho de qué hablar y pues díganmelo ahí en los comentarios, dejen su me gusta y suscríbanse al canal. Ya nos veremos en uno próximo.